también surgen diferencias y hay problemas que a veces dividen a la familia de Dios. Pero cuando hay ese amor de comunidad, podemos perdonar. Y el perdón es básico para poder tener una vida saludable y una unidad dentro de la iglesia. Hola, buenos días. Hoy día estamos en un nuevo video para compartir hacia la comunidad y tenemos un invitado muy especial. Tenemos a nuestro querido pastor Antonio Muñoz, con el que vamos a conversar un poquito de lo que se trató la predicación de este domingo y también para poner en contexto un poquito de su historia como pastor. Hola, pastor, ¿cómo está? Hola, buenos días. Bien, gracias a Dios. Pastor, estos videos los ven muchas personas que a lo mejor no son de la iglesia y no lo conocen. Nosotros acá en la iglesia tenemos el agrado de conocerlo y saber un poco de su historia pastoral. Pero cuénteme, ¿por cuántos años usted fue pastor de la Alianza, de la Iglesia Alianza? Bueno, estuve 48 años en servicio activo. Me retiré el año 2020 de Retirado, entre servicio comillas. activo, sí. ¿Y en qué iglesias pastoreó? Bueno, mi primera experiencia como pastor fue como ayudante del presidente de la Iglesia Nacional en Concepción. Estuve 3 años como ayudante en la primera iglesia de Concepción. Mi trabajo mayormente fue con la juventud y ayudé a los varones que tenían diferentes lugares ¿Dónde se en reunían? puntos de predicaciones. ¿Cuántos años tenía usted cuando se tituló de pastor? 23 años, ¿Y entró al seminario a los cuántos años? ¿A los 18? 18 años. A los 18 años. Bueno, conmigo hicieron una tremenda excepción porque en ese tiempo exigían 21 años y 2 años de membresía en la iglesia. O sea, Y buena excepción hicieron. ya tenía 18 cumplidos y alcancé a estar 1 año y medio como miembro de la iglesia, en Frutillar. En Frutillar. Mm. ¿Y cómo fue? O sea, ¿el pastor lo apoyó para que lo pudieran aceptar? ¿O usted se presentó en el seminario y...? Bueno, yo había que escribir una solicitud, mandaban una solicitud y yo la llené, el pastor me autorizó y la firmó también, y entonces me llegó una carta como en diciembre de que estaba aceptado como alumno del del seminario. seminario? Y con respecto, en esos años de estudio, con respecto a los demás pastores que se estaban preparando, ¿el tema de la edad fue complicado para usted? No tanto que me tomaron como hijo, prácticamente algunos visitaba sus casas, la mayoría eran casados ya, y habíamos 2 solteros internados en el En el seminario. seminario. Ya, y estuvo en Concepción, estuvo en la primera de Concepción. Sí. Y después de eso, ¿su trabajo Bueno, cuál fue? en la primera de Concepción eh, se compró un sitio en una población y había un grupo de hermanos que venían de ese lugar. Ya. Entonces el pastor titular tuvo que irse a Temuco y antes de irse él me propuso la idea de formar una tercera iglesia y que yo me quedara ahí en la tercera iglesia. A cargo de la tercera. Se formó la iglesia con 20, en ese tiempo se requerían 25 miembros para formar la iglesia. Entonces, de la primera iglesia había un grupo ahí en ese sector y hubieron algunos hermanos de otros sectores que Sí. quisieron apoyar también. Hasta ese entonces usted era soltero. Solteros, sí. Soltero, ya. Y después de la tercera de Conce, que usted la dejó formada. Sí, que estuve 3 años ahí en la tercera de Concepción. Alcanzamos a construir el templo, no se terminó, pero estaba el templo como está ahora, actual, pero ya ahora está terminado. Ya. Y de ahí el comité de distrito, como faltaba gente,
y había un hermano del comité que vivía en Molina, en el Ya. pueblo de Molina. Ahí nos cambiamos para el norte, Claro. más al norte. Entonces, él pidió que se abriera obra en Curicó. Y el comité de distrito me mandó También abrir a la obra. abrir obra allí en Curicó. ¿Y la iglesia siempre tuvo ese terreno? Porque yo me crié en la iglesia de Curicó, Ya, pero yo lo que recuerdo, la iglesia ya estaba en la casa y usted ya estaba en la... sí, cuando llegué a Curicó no había nada. Solamente esta familia que vivía en Molina, y yo viajaba todos los días para ir a evangelizar, a repartir tratados. Y justo en esos días llegó una hermana del sur Ya. a vivir a Curicó, que ella llegó con el cargo de ¿cómo se llama eso? Que trabaja en la inspección del trabajo. Ah, ya, Era jefa ella. ya. Y arrendó una casa y nos dijo, aquí pueden empezar, teníamos una piececita chiquitita y ahí empezamos a tener reuniones. Y ahí se empezaron a reunir. Y pronto quedó chiquitita. Entonces ella, una señal de amor al Señor, arrendó una casa grande en la Alameda, en Curicó. Mire, Y ahí nos dio una pieza mucho más grande, pero estaba al interior. Y había que entrar por un pasillo. Y ahí empezamos a tener reuniones más oficiales. ya. Pero después de un año que estuvimos ahí, pasaron unos misioneros, el misionero Amstus con su esposa, y ella me dijo que buscara una propiedad, porque ella iba a recibir una herencia de su familia en Estados Unidos y quería dedicarla para comprar una propiedad en Curicó. Y empezamos a buscar y teníamos 3 propiedades que nos vendían. Había una que era muy bonita, estaba al frente del Colegio Inmaculada Concepción, ya. y se prestaba para lo que queríamos. Ya y el caballero nos dijo que nos esperaba y después encontramos esa propiedad donde está ahora, En estado. en la calle Estado, que era una propiedad de Arda, de los alcohólicos. De los alcohólicos. Y justo la propiedad La otra la vendí. la otra propiedad la perdimos porque se demoró el dinero que tenía que llegar y nos quedamos con la propiedad que está en la calle Estado, a una cuadra de la Plaza de Armas. Sí, está súper bien ubicado. Mire, el Sí. Señor como siempre estuvo bendiciendo su trabajo. Sí, sí, el Señor nos fue abriendo puertas y el ministerio fue abriéndose también. Fue creciendo mucho. Sí. Sí. La iglesia creció cuando yo me fui de Curicó, quedó una iglesia con 38 miembros, algo así. Eran más, pero algunos se habían ido. Sí. Y después de Curicó, Bueno, ¿dónde? después de ahí el comité de distrito, en ese tiempo era el distrito era de Concepción hasta Arica. Eran otros tiempos. Claro, eran otros tiempos. Y el comité de distrito me pidió que vaya a Maipú, en Santiago, a la Villa México. Bueno, llegué allá, la iglesia estaba sin pastor y estaba con muchos problemas, pero ahí el Señor me guió para poder unir la iglesia y trabajar. Y fue mi ministerio más bendecido de todos los ministerios que he tenido. Ya, pero el Señor siempre estuvo bendiciendo su ministerio porque formó la iglesia, la tercera de Concepción, Sí, formó la iglesia de Curicó sí, y también entonces restauró la iglesia de de Villa México. Y de ahí, me contaba hace un ratito atrás, salieron 3 iglesias más para... Claro, en el tiempo para la de alianza. los 8 años que estuve en la Villa México, habían grupos de hermanos que venían de otros lugares, de Santiago. otras comunas.
venía un grupo más o menos apreciable de Padre Hurtado. En ese tiempo se llamaba Santa Rosa de Siena. Ya. Y después pasó a ser Padre Hurtado. Y venían este grupo de hermanos y salió la idea de formarlos como grupo. Al poco tiempo después había cerca de la iglesia en Maipú, había una toma de terrenos Ya. y sacaron a esa gente y habían varios hermanos ahí y se los llevaron a Pudahuel. Y allá, hermano, de otra iglesia. Allá empezaron con 3, 4 hermanos, empezamos un grupito y también se empezó a formar y creció el grupo y se formó ya, ahora ya son iglesias todas, Iglesia. con sus pastores. El Señor siempre la ha bendecido vos, Pastor Antonio. Sí, como dije, en Villa México fue lo más bendecido que yo tuve como ministerio. Como ministerio. Y después en Linares, ¿cuánto tiempo estuvo como pastor? Bueno, allá de Santiago me vine a Linares. También la iglesia atravesó por un periodo estaba muy herida. Ya. La iglesia aquí en Linares había habido un terremoto y bueno, cuando llegué, nosotros encontramos 15 hermanos aquí en la iglesia. La primera reunión que tuvimos fue con 15 personas. Y había una desconfianza con los pastores, pero terrible. Con decirle que yo estuve un año aquí viviendo en la casa pastoral y no venía nadie a visitarme. Solamente el primer diácono, que era el hermano Jorge González en ese tiempo, él venía a verme una vez a la semana. ¿Cómo está, pastor? Aquí estamos. Y bueno, de a poco la iglesia fue tomando confianza y ya después de ese año mucha gente empezó a regresar también. Y después ya no lo dejaron tranquilo en su casa. Sí. ¿Y hace cuánto? Ya, usted decía que el año 2020. Sí. Bueno, después de varios problemas de salud, mi familia ya me pidió que era tiempo de descansar y no echarme todos los problemas encima. Y el año 2020 recibí un reconocimiento en Temuco por 48 años de ministerio en la Alianza Cristiana y Misionera. Y dentro de esto, bueno, de todo el tiempo que usted ha estado como pastor titular y como pastor ya jubilado, que acá sigue pastoreando en nuestra iglesia, el amor el amor de Dios se ha visto reflejado en toda su obra a través de estos 48 años, más de 48 años trabajando para la obra del Señor. Sí. Y este día domingo también le tocó hablar del amor de Dios, ¿cierto? Pero dentro de la comunidad, como lo tenemos que ver. Así es. Si nos tiene que resumir el mensaje de este día domingo en 5 minutos. El amor fue fundamental. Sí. Bueno, el tema era crecer juntos. Y para crecer juntos es necesario el amor en comunidad. Y ese amor requiere mucha paciencia para poder formar, para poder soportar, para poder animar a los hermanos, basado en 1 Corintios 13, 4 y 5. Bueno, ese amor en comunidad solamente viene de parte del Señor, porque estamos en un tiempo en que todos tenemos diferencias de opinión, somos diferentes en cuanto a carácter y todo, y solamente con el amor del Señor uno puede vivir en comunidad, amar a nuestros hermanos y tratar de ayudarlos en lo que se pueda para que vivan también ese amor del Señor. Así es. Gracias a Dios que somos todos distintos, ¿cierto? Sí. Porque imagínense todos fuéramos iguales. Sí, bueno, eso
de ser todos distintos también nos ayuda para que podamos conocernos y poder vivir en el amor del Señor, porque de otra manera no se podría. ¿Cierto? Ahí, bueno, algo nos reíamos también dentro del mensaje, porque Sí. al ser todos diferentes, Sí, nos hace también el trabajo un poco más fácil, ¿cierto? sí. Y no, y lo principal de todo esto es que también surgen diferencias y hay problemas que a veces dividen a la familia de Dios. Pero cuando hay ese amor de comunidad, podemos perdonar. Y el perdón es básico para poder tener una vida saludable y una unidad dentro de la iglesia y vivir bajo la bendición de Dios. Así es. Y otro tema que también tocó dentro de su mensaje tenía relación con la venganza, con Sí, la ira, con sentimientos que a lo mejor en algún momento han estado en nuestras vidas y es por falta de perdón. así es. Sí, yo de todos mis años de ministerio he vivido experiencias donde a veces hay venganza, hay odios por años. Hay gente que albergó odios y rencores que nunca solucionaron. Ya hay muchos que partieron con el Señor y nunca solucionaron situaciones que quedaron pendientes. Y solamente el Señor sabe qué pasa con esas personas. Pero para los que estamos acá y todavía tenemos tiempo, Sí, exactamente. Dios nos está dando la oportunidad y el tiempo. Y si tenemos cosas pendientes que no hemos confesado al Señor y no hemos pedido perdón a nuestros hermanos, el Señor nos da la oportunidad de hacerlo pronto, porque nadie tiene la vida comprada. así es. No sabemos qué va a pasar mañana. Y además que la venida de Cristo está cercana y debemos estar preparados. Así es, ¿cierto? Pastor, para ir cerrando, si usted tuviera que dejar un mensaje que nos acompañe dentro de esta semana para que las personas lo puedan recordar en sus casas, ¿qué mensaje nos dejaría? Bueno, lo importante de este tema es el amor real, el amor verdadero, este amor que solamente viene de parte del Señor. Porque nuestro amor humano es limitado y es condicional. Así es. Pero el amor de Dios es incondicional. Y ese amor está para toda la persona que quiera acercarse a Él. Está disponible para todos. Para todos, sí. ¿Cierto? Exacto. Pastor Antonio, le agradezco por su tiempo, por el hermoso mensaje también que nos compartió este domingo, porque nos dejó muy claro en las fases del amor, lo que tenemos que hacer y también que el perdón viene de Dios. Y a Él tenemos que acudir para entregar todas nuestras molestias, todo lo que está en nuestro corazón que muchas veces nos separa de Él. Así es. Le agradezco, Pastor, por este tiempo que nos ha dado. No, ha sido grato. Y bueno, despedirme y solamente desear muchas bendiciones a todos. Gracias, Pastor. Nos vemos entonces la próxima semana con un nuevo video. Que estén muy bien, hermanos. Una bendecida semana.